Hola, buenas tardes chicos. Vamos a compartirles cuáles son las actividades que tienen pendientes o que deben realizar para entregar el próximo jueves 27 de agosto. Entonces, primero, los talleres que tienen pendientes que ya debieron haber realizado, que es el de Excel y el taller del libro, que estos talleres ya se les envió la respectiva retroalimentación donde está desarrollados sus talleres. Segundo, como actividad para esta semana deben responder o realizar el taller que se encuentra en la página 231, que es un experimento relacionado con factores que afectan la velocidad de reacción la velocidad de reacción química. Deben realizar el taller 1 y 3, los experimentos 1 y 3 que están en esa página. Si quieren pueden realizar el 2, si encuentran los materiales también lo pueden realizar. Al final de esa hoja vienen unas preguntas relacionadas con esos experimentos, lo deben realizar. Ese lo deben realizar o deben hacer un video donde muestren cómo se realiza ese experimento y al final del video la respuesta a las preguntas planteadas en ese taller. También deben ingresar a este link que se encuentra acá. Es un laboratorio virtual donde van a desarrollar las actividades propuestas. Cuando ingresen a ese link, vamos a hacerlo desde cero, van a encontrar una pantalla como la que se observa acá. Acá donde dice entrar le dan clic. Acá les van a mostrar los pasos que deben seguir. Estos son los pasos que se va a desarrollar durante el desarrollo de este laboratorio virtual. Van a leer sobre las medidas de seguridad, van a plantear una hipótesis relacionada con este experimento, van a encontrar el material del trabajo, van a hacer la realización de experimentos, la obtención de óxidos, la verificación, la contrastación, unas conclusiones y al final una limpieza del laboratorio. Todos estos pasos deben estar en su cuaderno. En su cuaderno van a copiar esos pasos uno por uno y lo van a hacer para dos sustancias. Hay 5 sustancias con las cuales se realiza el experimento. Las deben realizar con las 5 sustancias, pero en su cuaderno solo van a aparecer 2. Entonces, cuando le dan clic aquí en la flechita, encuentran las medidas de seguridad. Esto es lo que va a aparecer en su cuaderno. Aparece un título que dice laboratorio y empiezan medidas de seguridad. Entonces, la primera es usar bata laboratorio, guantes de neopropeno y deben aparecer enumeradas las diferentes medidas de seguridad que deben tener presentes. Posteriormente aparece una parte que es donde van a plantear una hipótesis. Entonces ahí van a responder esa pregunta que aparece ahí, que dice, ¿en qué categoría se clasifican los siguientes elementos químicos y qué reacción tendrán al calentarse? Entonces van a responder, por ejemplo, estos primeros elementos, sodio, potasio, calcio y magnesio, son elementos metálicos. Y la pregunta, ¿qué reacción tendrán al calentarse? ¿Qué sucede al calentarse? ¿Qué sucede cuando caliento el magnesio? ¿Qué sucede cuando caliento el calcio, el potasio y el sodio? Entonces ustedes van a escribir algo. Por ejemplo, digamos que al calentar el magnesio o al calentar los diferentes elementos metálicos, va a haber una reacción con el oxígeno y esto me produce óxidos metálicos. Eso puede ser algo que pueden escribir ahí. Lo mismo con el azufre, ahí van a escribir algo. Tienen que llenarlo porque si no, no les permite avanzar en el desarrollo del experimento.
Después entran a una pantalla donde aparecen los materiales que están en el laboratorio o que vamos a utilizar. Aquí si pasan el mouse por encima de cada uno va a aparecer el nombre de cómo se llama cada elemento. Lo mismo acá, tenemos elementos metales y los elementos no metales. Posteriormente van a ir acá donde dice materiales y van a empezar a realizar el procedimiento que se encuentra ahí. Entonces dice, revisa todas las sustancias y elige una de ellas. ¿Qué sustancias tenemos? Metales tenemos el magnesio, el sodio, el potasio y el cloro. Las no metales tenemos el azufre y el carbono. Vamos a elegir esta metálica, que es el magnesio. Le damos clic sobre ella, ahí me aparecen las características. Esto debe aparecer en su cuaderno. Le doy cerrar y ahora sí lo vamos a seleccionar. ¿Cómo lo selecciono? Le doy clic sostenido y lo llevo a la mesa. Ahora vamos a conocer los elementos que están acá. ¿Cómo los conozco? Lo mismo, pasando el mouse sobre cada uno de ellos voy a ver cómo se llama. Luego viene un tercer paso que me dice que seleccione estos elementos. Un vaso precipitado de 30 mililitros. Hago clic sostenido y lo llevo. Miren que acá queda chuleado el que he seleccionado. Tubos de ensayo, lo selecciono. Un gotero, lo llevo a la mesa. Un mechero de Bunsen. Pinceta con agua destilada. Indicador universal. Los voy llevando a las diferentes mesas. Listo. Ahora debo seleccionar los elementos que necesito para realizar ese experimento. Aquí entonces yo miro, le doy clic sobre el magnesio y me dice al final de la página, me dice qué elementos necesito. Me dice que necesito pinzas de crisol para manejarlo. Entonces voy y selecciono las pinzas de crisol. Cuando ya tengo todos los elementos me debe permitir avanzar. Le doy clic, me va a avanzar. Listo, ya sigamos a la siguiente página donde vamos a realizar el proceso del experimento. Aquí me indica cómo se va a hacer la preparación. Le doy clic sobre el vasito y ahí me indica que estoy preparando una solución que son 20 mililitros de agua destilada en un vaso precipitado y le agrego una gota de indicador universal. Este sería el proceso. Ya tengo el primer paso. Ahora me dice prenda el mechero, le doy aquí en la parte inferior donde está titilando o parpadeando. Ya prendí el mechero. Ahora debo llevar ese elemento al fuego. Hago clic sobre la tijera, lo llevo al fuego. Listo. Siguiente paso es, vamos a ver qué ocurre con ese elemento de magnesio cuando lo someto a fuego. Entonces acá vemos que tenemos una reacción química que es el magnesio con el oxígeno. Acá tenemos un videito pequeño donde nos muestra de forma microscópica qué ocurre en esa reacción química, el magnesio y el oxígeno. Si yo le doy play ahí, me está mostrando qué sucede. El magnesio está reaccionando con el oxígeno. Al reaccionar se produce un nuevo compuesto químico llamado óxido de magnesio, que es el que tenemos acá en esta reacción, que se está calentando, y aquí lo vemos cómo se le forma ese elemento en el video. Listo. Ya tenemos ese elemento, ese óxido de magnesio. Ese óxido de magnesio que se formó sobre la superficie de la lámina de magnesio. Ahora queremos saber qué ocurre cuando los hacemos reaccionar con agua. Entonces cogemos la lámina de magnesio, la introducimos en el vaso con agua. Aquí vemos la reacción que ocurre. Estamos viendo que el óxido de magnesio al reaccionar con el agua forma un compuesto conocido como hidróxido de magnesio. Aquí dándole play vemos cómo ocurre eso de forma microscópica, donde las moléculas del óxido de magnesio están reaccionando con las moléculas de agua y están formando el hidróxido. Ahora nos pide, el siguiente paso es vertir este contenido en los tubos de ensayo. Lo vertimos, vemos que el color que toma es un color como púrpura morado. Aquí en la cinta indicadora de pH nos está diciendo cuál sería el pH aproximado de esa solución. Vemos que aquí tenemos un pH ácido, aquí tenemos un pH
neutro, aquí un pH básico, y de acuerdo al color que nos dio esa reacción química, tenemos un pH aproximado de 7, 7, 5, 8 puede ser, donde me dice que ese es un compuesto básico. Listo, entonces ya vemos ahí. Ahora tenemos aquí finalmente una tablita como de resumen de ese primer experimento, de primera reacción, donde dice la sustancia a la cual está reaccionando es un magnesio, que al reaccionar con el oxígeno se produce un óxido de magnesio. Cuando ese óxido de magnesio reacciona con el agua, produce el hidróxido de magnesio. Y aquí nos tenemos unas preguntas que debemos solucionar, debemos elegir la respuesta. Entonces, tipo de sustancia. El magnesio, ¿qué tipo de sustancia era? ¿Un metal o un no metal? En este caso es un metal, la seleccionamos. Usamos como cuando introducimos ese óxido de magnesio en el indicador con el agua, la reacción que nos produjo nos dio un color morado. Y finalmente el compuesto que obtuvimos fue una base. Seleccionamos las respuestas de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Le damos revisar aciertos y ahí tenemos que todo es correcto. Después de eso ustedes le dan aquí donde dice elegir un metal. Entonces regresan y proceden a hacer los mismos pasos, pero ahora van a seleccionar un metal. Cuando ya finalicen todo este proceso, al final les va a aparecer nuevamente la opción de continuar experimentando o ya mirar las conclusiones. Ustedes van a continuar experimentando, van a seleccionar esa opción hasta que lo hagan con todos los diferentes compuestos que aparecen acá: el potasio, el calcio, el sodio, el carbono, el azufre, eso. Cuando ya finalicen todos los procesos, aquí en conclusiones les debe permitir descargar un PDF con el resultado de toda la actividad. Ese PDF es el que me van a enviar a mí como prueba o como evidencia de que realizaron el taller. Y también cada paso de los diferentes pasos que llevan las secciones, lo van a copiar en su cuaderno. Uno utilizando un elemento metálico y otro utilizando un elemento no metálico. Deben aparecer en su cuaderno las características, cuál es la reacción química que se lleva a cabo, y escanearlo en un PDF, el cual deben enviar junto con el PDF final y lo anteriormente mencionado. Esta actividad tienen plazo para realizarla hasta el jueves 27. Es la última actividad correspondiente ya a este tema, a este periodo. Solo quedaría pendiente la actividad relacionada con la evaluación final. Bueno chicos, esa es la actividad que deben realizar. Espero les haya quedado claro. Cualquier duda me escriben, yo estaré pendiente para contestarles.